Southport, noreste de Inglaterra, ahora prácticamente desértico, pero durante el verano, esta ciudad costera atrae a millones de visitantes. La mayoría viene a respirar la brisa marina, a relajarse en sus muchos kilómetros de playa y a disfrutar del parque de atracciones. Pero este hombre no es un turista. Es el parapsicólogo Joe Power y ha venido hasta aquí guiado por una chica desaparecida y una pesadilla que nunca olvidará. La historia comienza aquí en diciembre de 1998. Lindsay Quay, una joven de 21 años, esposa y madre de 2 hijos. Lindsay era una persona muy amable, hacía lo que fuera por cualquiera, era una gran madre. Los Quay son una familia normal que se prepara para las fiestas, pero el día de Navidad de 1998 sus vidas cambian para siempre cuando Lindsay desaparece misteriosamente. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y nadie sabe del paradero de Lindsay. Su familia comienza a sospechar que algo va mal. Cuando desaparece un miembro de tu familia, lo que sientes es indescriptible. Todos estábamos preocupados. No dejábamos de pensar en ella, no podíamos dormir ni comer. Teníamos una gran preocupación. En febrero, la policía de Southport toma declaración al consternado marido de Lindsay, Mitchell. Dijo que salió a tomar algo con sus amigas y que estuvo fuera toda la noche. Él estaba solo en casa con sus 2 hijos y se había despertado con ellos el día de Navidad. Contó que Lindsay había llegado por la mañana, aún bajo la influencia del alcohol. Se dio una ducha y sin decir nada cogió algo de ropa y se marchó sin despedirse de los niños. En enero dijo haberla visto en un coche acompañada de un individuo al que no conocía, en un cruce de Southport, y asumió que había comenzado una nueva vida. Desde entonces nadie vuelve a ver o a oír hablar de Lindsay. La policía lo considera un caso de desaparición y en colaboración con el marido, Mitchell, hacen un llamamiento a nivel nacional para pedir su regreso. Dimos una rueda de prensa a la que él asistió y donde volvió a contar la historia que ya conocía la policía. El padre de Lindsay, Peter Wilson, hace un llamamiento a su hija. Le dije que si estaba viendo aquello nadie la culparía de nada, ni de haber abandonado a sus hijos. Solo queríamos que se pusiera en contacto con la policía. El parapsicólogo Joe Power ha seguido el caso por la prensa, pero una noche de febrero tiene una pesadilla que considera un mensaje del mundo espiritual. Me fui a dormir, como cualquier otra noche. Durante mi sueño, oí sonar un teléfono y vi a 2 personas. Joe Power reconoce a la mujer que ha visto en los periódicos. Se trata de Lindsay Quay, pero la policía cree que solo está desaparecida. Joe cree que el espíritu de Lindsay intenta decirle que ha sido asesinada, quién es su asesino y dónde está su cuerpo. Lindsay Quay me dijo que había sido descuartizada y destrozada. La visión de Joe es increíblemente violenta y aún hoy permanece impactado. Me dijo que la policía debía buscar en las vías del tren y en el parque de atracciones. ¿Pero por qué quería Lindsay que se investigaran las 2 zonas? A medida que las imágenes se intensifican, Joe recibe más información. Oí McDowell. De hecho, vi el nombre escrito. No solo me lo mostró, la oí decirlo. También la oí decir tractores. La visión confunde y altera a Joe. Acude a su amiga Frida Valentine, una asistente social de la policía ya jubilada, en busca de consejo. Me contó que había recibido la visita de Lindsay Quay en un sueño y que le pedía ayuda. Estaba desesperada. Quería que todos supieran que había sido asesinada, que no había desaparecido. Frida queda impactada con lo que le cuenta Joe. Creo que estaba convencido de que ella había sido descuartizada. Dijo que era imposible reconocer las diferentes partes de su cuerpo. Joe también cuenta a Frida dónde cree que puede haber sido enterrada a Lindsay. Me dijo que había visto las vías del tren y el parque de atracciones de Southport. Le sugerí que acudiera a la policía y le diera toda la información.
A pesar de sus dudas, Joe decide seguir el consejo de Frida. Me aterrorizaba ir a comisaría. Creí que me tomarían por el asesino al tener tantos detalles y una información tan precisa. Pero al no estar disponible ningún detective del equipo de investigación, Joe declara ante otro agente. Ella me aseguró que pasaría la información a los agentes encargados del caso. Mi postura cuando recibimos información de un parapsicólogo o de un medium que podamos corroborar o que nos envía en una dirección es utilizarla siempre que nos ayude. El problema es que a menudo no está sujeta a ninguna prueba tangible. Tras su declaración, Joe no recibe llamada alguna de la policía, por lo que a ellos respecta, continúa siendo un caso de desaparición. Fue muy frustrante, porque yo sabía que se trataba de un caso de asesinato, no de una desaparición. Joe está decidido a descubrir más sobre la misteriosa desaparición de Lindsay Quay. ¿Ha sido asesinada? ¿Fue enterrada en el parque de atracciones o en las vías del tren? ¿Podrá Joe convencer a la policía de que Lindsay no ha desaparecido y de que su asesino anda suelto? Lindsay Quay, una joven madre, ha desaparecido. La policía desconoce su paradero. Su marido ha pedido su regreso públicamente, pero en una aterradora visión, el parapsicólogo Joe Power ve cómo asesinan y descuartizan a una mujer. ¿Se trata de Lindsay? ¿Debe la policía buscar a su asesino? Joe está decidido a averiguarlo. Sentí que debía investigar este caso por mí mismo, porque la policía no me prestaba atención y me sentía responsable de que se hallaran los restos de esta joven. Joe conduce hasta Southport. No tiene mapa y no conoce la zona. Tan solo cuenta con la confusa lista de localizaciones que le ha dado Lindsay. Las vías del tren, el parque de atracciones, McDowell y los tractores. Tras horas en el coche, Joe está agotado y perdido. Está convencido de haber perdido su conexión con Lindsay hasta que llega a una calle, por puro azar. Estaba dando vueltas con el coche por aquí cuando oí claramente un fuerte ruido y una voz que me decía: ¡para! Giré a la derecha, aparqué el coche y sin motivo aparente, la bocina del coche empezó a sonar. Salí del coche, abrí el capó y conseguí desconectarla. Volví al coche y decidí salir de la zona, pensando que habría molestado a los vecinos con la insistencia del sonido del claxon. En ese momento estaba bastante asustado. Conduje hasta la siguiente calle y justo antes de llegar al final, vi un lugar llamado McDowell. Y a la izquierda había un sitio lleno de tractores. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella me había enviado allí. Tanto la explanada llena de tractores como McDowell están en la misma calle donde Lindsay vivía con su marido Mitchell y sus 2 hijos. Joe está convencido de que la mujer de su pesadilla era Lindsay Quay. Pero, ¿por qué lo atraía hasta aquí? Al abandonar la zona, estaba conmocionado. Me sentía inquieto y tranquilo al mismo tiempo, porque había podido verificar las imágenes que había visto. Una vez más, Joe decide ponerse en contacto con la policía. Esta vez escribe una carta al encargado de la investigación del caso, Bob Marsden. Escribí a Bob Marsden y le conté que yo no era una persona corriente. Solo hacía esto porque esa joven se me había aparecido y debían examinar el caso con más detalle. Joe recibe una nota de agradecimiento de la policía, pero ninguna llamada. Joe se sentía muy frustrado porque después de informar a la policía, ellos seguían creyendo que había desaparecido. Algo después de que la carta de Joe llegase a la comisaría de Southport, se ordena una revisión del caso de la desaparición de Lindsay Quay. El detective Jeff Sloan vuelve a examinar las pruebas e inmediatamente su instinto policial le dice que algo no va bien. Había muchas pruebas que apuntaban al hecho de que Lindsay había muerto. No podíamos establecer ninguna prueba de vida. Lindsay no ha realizado ningún movimiento bancario desde antes de Navidad, no ha solicitado ninguna ayuda ni subsidio y ha faltado a importantes citas médicas. Además, ha perdido todo contacto con su familia. Ese no es el procedimiento de una madre amante de su familia.
Cuando repasé los documentos y leí la información obtenida durante la investigación por desaparición, como el registro de la casa, me di cuenta de que todo apuntaba a que la investigación debía pasar a ser por asesinato. Sentí que Lindsay había sido asesinada. Joe Power ya no es el único que cree que Lindsay Quay fue asesinada. Era frustrante saber que una joven había sido descuartizada y tener que sentarme a esperar que la encontraran. El detective Jeff Sloan se encarga de la nueva investigación por asesinato, pero no será un caso fácil de resolver. Es frustrante no tener un cuerpo, porque cuando se tiene, este marca el comienzo de la línea de investigación. Lo único que teníamos era la casa de Lindsay, en el 22 de Stamford Road, donde había vivido con Mitchell. Lo primero que hicimos fue volver y examinar a fondo la casa, los jardines y las áreas circundantes. Usando la casa como punto de partida, la policía comienza una de las investigaciones más largas jamás llevadas a cabo en Inglaterra. Contamos con la ayuda de las Fuerzas Aéreas y el Grupo Yarrick, una organización de reconocimiento que sobrevoló la zona para detectar cualquier alteración reciente en el terreno. Si resaltaban algún área, enviábamos a un equipo para que excavaran. Es un duro momento para la familia de Lindsay. Nos pasábamos el día al teléfono. Recibíamos información falsa sobre hallazgos de huesos, como sucedió en una ocasión, y que luego resultaron ser de un cerdo. Cada vez que oíamos que habían encontrado un cuerpo, una cosa, otra, restos en el río Ribble, nos preguntábamos si se trataba de Lindsay. Fue interminable. Pero la policía no logra encontrar pruebas sobre el paradero de Lindsay. Me preocupaba no encontrar el cuerpo y no sabíamos dónde continuar buscando. Así que tomé la decisión de no hacer más búsquedas o excavaciones hasta tener información fiable. Pero era algo frustrante para mí. La policía se ve obligada a suspender la búsqueda, pero los padres de Lindsay se niegan a perder la esperanza y continúan buscando a su hija. Buscamos en canales, ríos, nos picaron abejas, avispas, de todo. A veces me metía hasta el cuello en agua helada. No podía parar. Era nuestra única forma de contribuir a su búsqueda. Con la detención de la búsqueda policial y sin ninguna información nueva, el cuerpo de Lindsay sigue sin encontrarse y el caso puede quedar sin resolver. Pero el parapsicólogo Joe Power cree que eso es algo que el mundo espiritual no habría permitido nunca. Joe cree que el espíritu de Lindsay es incapaz de descansar, ya que vuelve a aparecérsele con un nuevo mensaje del más allá. La segunda vez que Lindsay se me apareció fue en mi casa. Vino hacia mí y me dijo que la policía no había hecho caso a la información que les había dado. La primera visión de Joe le condujo hasta la casa de Lindsay. Esta vez decide regresar a Southport para investigar el parque de atracciones y las vías del tren. Tiene la sensación de que estas zonas están relacionadas de algún modo con su desaparición. Comienza por las vías. Joe no sabe lo que debe buscar. Espera que sus poderes parapsicológicos le guíen. Mientras caminaba junto a las vías del tren, se me erizó el vello de la mano y oí una voz. Pensé que era Lindsay avisándome de que ese era el lugar donde se encontraba. Pero si Lindsay está enterrada en las vías del tren, ¿por qué quiere que la policía busque también en el parque de atracciones? Tenía muy claro que los restos de la joven estaban esparcidos en dos sitios. Pero Joe Power no consigue encontrar ninguna pista que confirme que Lindsay está realmente aquí. Para Sloan, sin nuevas pistas que seguir, el caso es igual de desconcertante. Decide reexaminar las declaraciones originales de los testigos. Quiere reconstruir una imagen de los últimos pasos de Lindsay. Creemos que el 15 de diciembre Lindsay realizó algunas compras. También llamó al organismo que le concedía las ayudas para preguntar por un ingreso que le faltaba y que deberían haberle enviado en noviembre. Tras esa conversación, recibió un formulario de reclamación que nunca llegó a enviar y la policía nunca encontró. Después de esa llamada, fue como si Lindsay hubiera dejado de existir. El detective Sloan descubre que la única persona que afirma haber visto a Lindsay viva después del 16 de diciembre es su marido Mitchell Quay.
En su declaración dijo que ella le había abandonado a él y a sus hijos en Navidad. Sloan sospecha, tiene la sensación de que Mitchell ha mentido en su declaración, no encaja con el perfil que tienen de Lindsay. Teniendo en cuenta el pasado de Lindsay, su educación, su forma de interactuar con sus hijos, era imposible que se hubiera marchado abandonándolos durante las fiestas navideñas. La policía examina minuciosamente la relación entre Lindsay y Mitchell. Mitchell tuvo un comportamiento muy violento con Lindsay durante muchos años y al final ella decidió separarse de él. Pero ella siempre terminaba aceptándolo de nuevo. Siempre se reconciliaban. ¿Es Mitchell su verdadero asesino? ¿Por qué el espíritu de Lindsay lleva a Joe hasta su calle? ¿Intenta decirle que ese fue el escenario del crimen? Han transcurrido 9 meses desde que Lindsay Quay desapareció en Southport, al noroeste de Inglaterra. El detective Jeff Sloan cree que ha sido asesinada, como el parapsicólogo Joe Power le dijo 7 meses antes. La pesadilla de Joe le lleva a emprender una investigación parapsicológica en el parque de atracciones de Southport, las vías del tren y la casa de la propia Lindsay. Pero, ¿qué significado tienen estos lugares? La policía busca respuestas y comienza a acercar a su principal sospechoso, el marido de Lindsay, Mitchell Quay. Mitchell representó la imagen de padre abandonado, de marido abandonado, y por desgracia para nosotros fue muy plausible ante los medios. Se mostraba seguro, a veces demasiado. Tenía la capacidad de conectar con la gente y muchos le creyeron, formándose la opinión de que la policía le tenía en el punto de mira solo por ser el sospechoso más obvio. En junio de 2000, el detective Jeff Sloan confía en su instinto y detiene a Mitchell Quay como supuesto autor del asesinato de su esposa. Mitchell era un egoísta. Creyó que después del tiempo que había pasado, del interés que había generado en los medios de comunicación y de la credibilidad que suscitaba entre sus vecinos, nadie pensaría que era el culpable. Pero a pesar de las horas de interrogatorio, Mitchell no se derrumba. El detective Sloan está convencido de que es el autor del crimen, pero no tiene pruebas suficientes para presentar cargos. Parece que Mitchell quedará impune. Se limitaba a repetir su historia, pero mientras repasábamos el interrogatorio, sus respuestas, sus réplicas, el psicólogo nos dijo que comenzaba a bajar la guardia. Empezábamos a llegar a él y se derrumbó cuando en su presencia ordené que su padre y su hermano fueran detenidos. El registro telefónico muestra que en momentos claves de la investigación, Mitchell realizó un gran número de llamadas a su hermano Elliot y a su padre. Es algo totalmente atípico y Sloan piensa que es un claro indicio de su implicación. La detención de su hermano Elliot y posteriormente la de su padre tuvieron un fuerte impacto en él, porque Mitchell creía que había tenido éxito convenciendo a la gente, a la prensa y a la policía de que decía la verdad y que Lindsay simplemente había desaparecido. Pensaba que lo había logrado. Y tengo la impresión de que cuando vio que íbamos en serio, que sus familiares también habían sido detenidos, se dio cuenta de que no lo conseguiría. Tomé la decisión de acusar a Mitchell de asesinato y poco después me llamaron para decirme que había admitido haber matado a Lindsay. Un año después de que Lindsay Quay desapareciera, la verdad de lo ocurrido sale a la luz. Las últimas horas de vida de Lindsay giraron en torno al pago que no había recibido en noviembre. Mitchell había intentado cobrar ese cheque, discutieron sobre el tema, perdió el control y la estranguló. A medida que la confesión de Mitchell continúa, la horrible naturaleza del crimen es revelada. Fue entonces cuando creemos que reclutó a Elliot para que le ayudara a deshacerse del cuerpo. Juntos decidieron descuartizarla, en la bañera, junto a la habitación en la que dormían los niños. Me pareció realmente atroz. Las violentas imágenes del sueño de Joe quedan al fin explicadas. Lindsay fue descuartizada, como él dijo. ¿Y el escenario del crimen?
La casa de Lindsay en Stamford Road, el mismo lugar al que ella le había guiado 12 meses antes. Pero ¿cómo conocía esos hechos? Estaba totalmente convencido de que tenía razón. Fue un caso muy emotivo y perturbador. Mitchell Quay guía a los agentes hasta los lugares en los que enterró los miembros de su esposa. El torso de Lindsay fue encontrado cerca del parque de atracciones de Southport, detrás de la pista de karts donde Mitchell trabajaba. Las piernas estaban junto a las vías del tren, cerca de una de las casas donde había vivido el matrimonio. Joe había pedido que se investigaran ambos sitios 12 meses antes. Lo supe inmediatamente. No me sorprendió en absoluto. Recuerdo lo vívidas que eran las imágenes que me mostró. Ella me había mostrado el parque de atracciones y las vías del tren. Pero desafortunadamente para Joe, tuvo que trabajar solo. Nunca recibió una llamada de la policía pidiendo ayuda. Sin embargo, Joe cree que hay una persona que reconoce el papel que jugó en la resolución del caso. Lindsay se me apareció después de que se encontraran sus restos y me dijo, gracias. Después de eso, no volvió a ponerse en contacto conmigo. El 16 de enero de 2001, Mitchell Quay es condenado. Mitchell fue condenado a cadena perpetua y la imposibilidad de solicitar la libertad condicional hasta pasados 18 años debido a la gravedad del modo en que mató a su esposa. Elliot Quay es condenado a 7 años por su papel en el cruel asesinato. El padre de Mitchell es liberado sin cargos. Fue muy difícil solucionar el caso, no solo por el modo en que fue asesinada, sino también por cómo se deshicieron de su cuerpo y cómo se comportaron tras el asesinato, buscando el apoyo de la prensa y la simpatía de la opinión pública. El detective Sloan fue condecorado por su importante papel en la captura y condena del más taimado de los asesinos. La investigación personal de Joe Power aún no ha sido reconocida. Cuando detuvieron al asesino, me sentí satisfecho por mi trabajo. Ofrecí todos los detalles y la información que tenía a la policía. Y eso me hacía sentirme satisfecho, no solo por mí, también por los padres de Lindsay Quay. Fue un caso muy emotivo y perturbador. Perder a Lindsay de ese modo nos afectó a todos, a toda la familia, yo incluido. Nunca he vuelto a ser el mismo. Aún sufrimos y sufriremos hasta nuestra muerte. Peter, mi hijo mayor, se ahorcó en la buhardilla de mi casa. No pudo superar lo que le habían hecho a Lindsay después de asesinarla. Aquello le condujo al suicidio. 2 años después de su violento asesinato, Lindsay por fin descansa en paz. Pero ha dejado atrás a una familia rota por la tragedia. Mitchell me arrebató a mi hija, arrebató a Robin y a Jack, a su madre. Me arrebató a mi hijo Peter porque también lo culpo de eso. Ha destrozado a mi familia y nunca le perdonaré por ello.